Muy bienvenidos, hermanos, muy bienvenidos. Gracias por tener este privilegio de entrar en sus vidas, en su diario vivir, estar acompañándoles esta mañana en los quehaceres de la casa, en el trayecto hacia el trabajo. Gracias por permitirnos llegar con la palabra de Dios a sus vidas esta mañana. Muchas gracias también por seleccionar este devocional, lo agradecemos mucho. Lo hacemos con mucho cariño, con mucho compromiso. Muchas veces no hemos podido hacerlo, pero ha sido por causas más fuertes. Pero estamos acá para continuar nuestro estudio. Recuerde que ya llevamos varias semanas estudiando el capítulo 11 del libro de Hebreos en esta serie que titulamos Los héroes de la fe. Y hemos comenzado este día lunes estudiando la vida de Moisés y es lo que continuaremos haciendo. Quiero invitarlos entonces al capítulo 11 del libro de Hebreos desde el verso 23 en adelante. Estamos, como dije, estudiando la vida de Moisés, este grande entre los grandes, ejemplo de fe, un gran ejemplo de fe, Moisés. Si tiene su Biblia, quiero invitarlo entonces que la abra conmigo en el capítulo 11 de Hebreos, Hebreos capítulo 11, verso 23 en adelante. Vamos a leer verso 23, Moisés. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Esto específicamente no es la fe de Moisés propiamente tal, es la fe de los padres de Moisés. Ellos fueron ejemplos de fe para Moisés. Decidieron esconder al niño, decidieron no obedecer el mandato del rey, decidieron obedecer a Dios antes que al rey. Esto es una muestra de fe. Esto era un riesgo. Claro, era un riesgo. No es popular desobedecer. Ahora, expliqué que el creyente está mandatado por Dios para obedecer primero y en primer lugar lo que Dios ha establecido, en desmedro, ¿cierto?, de lo que el hombre quiere establecer. Y eso es solo y solamente cuando el decreto humano está en contra del decreto divino. Hay, por ejemplo, la posibilidad de que en algún momento se nos prohíba reunirnos a hacer culto. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Al hombre o a Dios? Dios ha establecido que nosotros debemos congregarnos. Dios ha establecido que nosotros debemos congregarnos. Ok, dice verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, es decir, en otro momento de su vida, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ayer comenzamos a estudiar los verbos que tienen que ver con la fe de Moisés. El primer verbo, lo vimos ayer, es que Moisés rehusó, rechazó, resistió el seguir siendo llamado hijo de la hija de Faraón. Recuerde que ayer vimos lo que nos decía Flavio Josefo, este historiador judío, que nos decía que el camino de Moisés hasta llegar a probablemente ser Faraón estaba abierto. Moisés había ganado prestigio, fama. Moisés había llegado a ser un hombre importante en Egipto. Él tenía prácticamente el camino listo para llegar a convertirse en Faraón. Y esto no solamente significaba llegar a ser la persona más importante, ocupar el puesto más importante de una nación, sino que significaba también llegar a ser considerado Dios. Un faraón era considerado Dios, Dios en medio de los hombres. Eso es, o lo que era, el cargo de Faraón. Faraón
era un cargo importante, trascendente. Moisés dice, no lo quiero. No quiere la fama, no quiere el oro, no quiere las riquezas. Howard Carter, a inicios del siglo pasado, cuando descubrió la tumba de Tutankamón, y permítame decirle que el descubrimiento de Howard Carter no fue el único. Muchos otros arqueólogos descubrieron tumbas de faraones. Lo que hizo la diferencia de Carter con los otros arqueólogos es que la tumba de Tutankamón no había sido violada. Los otros arqueólogos llegaban y se encontraban con restos, lo que los ladrones de tumba dejaban. No, hasta ese momento no se había encontrado una tumba sellada. La de Tutankamón es una tumba sellada y ellos pudieron entender todo el proceso, ¿no?, de honrar a los faraones, de mantener su cuerpo, porque en la religión egipcia el cuerpo era importante mantener el cuerpo, porque el alma en algún momento iba a volver a su cuerpo y el cuerpo tenía que ser mantenido. Así que ellos descubrieron todo el aparataje, toda la ceremonia de la sepultura de un faraón. El faraón era sepultado con todas sus riquezas. Y usted sabe y el valor que tiene la máscara mortuoria de Tutankamón. Es increíble, oro macizo. Y este faraón Tutankamón no era un faraón famoso, más bien era un faraón de fama mediana que murió muy joven. Entonces entendemos que a pesar de todo eso, tenía muchas riquezas. Bueno, Moisés rechazó esto, lo rechazó de plano. Él no lo quiso. Él prefirió, dice el verso 25, escogiendo, aireomai, lo vimos ayer. Antes, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Él prefirió el maltrato y no la fama. Prefirió el maltrato y no el honor. Prefirió el maltrato y no el oro. Las riquezas, las piedras preciosas, los carros, los muebles cubiertos de oro. Él dejó todo eso por el maltrato. La palabra maltrato en el griego es la palabra, es bastante larga, es un verbo, es la palabra sun kakou keomai. Sun kakou keukomai. Es una palabra larga, pero comienza con el prefijo sun. Y ese prefijo sun quiere decir junto con. La palabra literalmente quiere decir recibir el maltrato junto con. Por eso la Reina Valera lo traduce como ser maltratado con el pueblo de Dios. Ser maltratado junto con. La palabra quiere decir sufrir adversidad, sufrir privaciones, sufrir maltrato, menosprecio. La idea de esta palabra es compartir el dolor, compartir el sufrimiento, compartir las privaciones, la adversidad, la pobreza, el desprecio. Compartir, ser uno con. Nos dice el autor de Hebreos que Moisés prefirió ser uno con su pueblo judío que gozar de las riquezas. Así que, aun cuando estaba todo disponible para Moisés, cuando la pista, el camino estaba abierto y era un futuro prometedor de riquezas, poder, influencia, dominio, etc., pudiendo incluso y muy probablemente llegando a ser faraón, Moisés escogió todo lo contrario. Esto para el mundo es una estupidez. Para el mundo es una locura. Para el mundo es ¿cómo te atreves tú a despreciar esto? ¿Cómo? ¿Dónde está la razón? Moisés rechazó los deleites y los beneficios temporales por
otro tipo de beneficios. Él tenía en mente otros beneficios. Esos deleites, nos dice, esos deleites, el oro, la fama, llegar a ser considerado Dios, dice el autor de Hebreos, todo era temporal. ¿Eran beneficios? Claro que sí. ¿Eran privilegios? Por supuesto que sí. ¿Eran galardones? ¿Era fama? ¿Era reconocimiento? Temporal. Temporal. ¿Eran beneficios? Temporales. Eran beneficios con límite de tiempo. ¿Era una vida vana? Sin Dios. ¿Era una vida con lujos? Sí. ¿Era una vida llena de oro? Sí. Pero sin Dios. El autor de Hebreos nos dice, eran deleites temporales. La palabra temporales, proskairos, quiere decir literalmente efímero, de corta duración, de tiempo reducido, vano, trivial, intrascendente. La grandeza y el poder de Egipto estaban a la mano, estaban en la mano de Moisés para que él lo tomara y fuera suyo. Pero eso, hermanos, era temporal. Temporal. Mucho de lo que hoy brilla es temporal. Mucho de lo que te atrae hoy es temporal. Mucho de lo que tú estás gastando tiempo hoy es temporal. Temporal. Tiene un límite. Tiene un espacio en el tiempo. Temporal. Pero dice que, verso 26, teniendo por mayor las riquezas, el vituperio de Cristo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Dice literalmente teniendo por mayor, la palabra quiere decir más allá, comparativamente más grande. Es la palabra mega, enorme, grande. Él estaba viendo que los sufrimientos de Cristo, sufrir junto con sus hermanos, era mucho más grande que el oro, que la plata. Piedras preciosas, el honor de ser faraón, sentarse en un trono de oro. Él dice, el autor de Hebreos dice, esto, el vituperio, el sufrimiento, el desprecio, la adversidad, las privaciones eran mayores, comparativamente más grandes. Moisés entonces por la fe, él entiende algo que no todos entienden. Él ve algo que no todos ven. Él ve algo por la fe. Por la fe, dice, consideró que el vituperio, el desprecio, el oprobio, las necesidades, las privaciones, por causa de Cristo, era de mayor riqueza, era más grande, mayor que todos los tesoros de Egipto juntos. Tremendo, ¿no? ¿Podríamos nosotros tener esa calidad de fe? Escoger sufrir, escoger caminar con el Señor, sabiendo que ese caminar con Dios es un caminar de privaciones, teniendo todo esto, esta riqueza, este oro, esta posición, este reconocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. No es fácil. No es fácil. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Qué es un vituperio? El vituperio es el sufrimiento que caracteriza a las personas que eligen vivir para Dios y no para sí mismos, creyendo y siguiendo las promesas de Dios y alcanzando sus propósitos.
el vituperio es sufrimiento. El Señor no promete otra cosa, sufrimiento. Y el autor de Hebreos nos dice que se nos ha dado como un regalo sufrir por Él. Recuerda lo que dice Pablo en Filipenses 1:29, que no solo se nos ha dado la fe para salvación, sino la fe para sufrir. La fe para sufrir. Se nos ha dado como un regalo sufrir por Él. ¿Cómo lo hizo Moisés? ¿Qué vio él que no vio el resto? ¿Qué pudo captar él que no pudo captar el resto? ¿Qué pudo entender él que le hizo escoger lo que nadie estaría dispuesto a escoger? El vituperio, el desprecio, la adversidad, el oprobio, las privaciones, el maltrato, en vez de la gloria. ¿Qué vio él? Aquí está la clave. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto es la respuesta del autor de Hebreos que nos explica qué vio Moisés que no vio el resto. Dice que Moisés tenía la vista puesta en el galardón. Puesta la mirada. Esa palabra, que es un verbo, puesta la mirada, opoblepo, es la palabra griega, opoblepo, y es la palabra que quiere decir mirar a un solo objetivo. La palabra quiere decir estar concentrado. No tengo distracciones. Estoy enfocado. Mi vida está puesta, mi mente está puesta, mi vista, mis decisiones, me levanto pensando en esto, vivo pensando en esto, camino pensando en esto. No tengo otro propósito más por el cual vivir, sino puesto en el galardón. En el galardón. Tengo la mirada puesta en el galardón. Galardón es la palabra griega mistapodosía, que quiere decir un pago, una retribución, una recompensa, un premio. Moisés entonces despreció todo porque tenía puesta la mira en el galardón. La Biblia menciona 42 ceremonias de premios. Son recompensas por el servicio a Dios. 42 ceremonias. Y esto no tiene nada que ver con salvación. Salvación es una cosa. Los galardones son otras. Los premios que el Señor dará a aquellos que vivieron por fe y no por vista. Los premios que Él dará a aquellos que escogieron el vituperio, que escogieron que en algún momento de su vida y teniendo esa disyuntiva, esto, el mundo, las riquezas, la fama y el sufrimiento, el oprobio. Aquellos que escogieron el oprobio, caminar con Dios, vivir en el centro de la voluntad de Dios, vivir en el centro de la voluntad con Dios, recibirán un galardón. La Biblia dice que Moisés tenía la vista puesta en el galardón. ¿Dónde tiene puesta su vista? ¿Todavía está luchando en este mundo por tener un lugar, un puesto, fama, riqueza, posición? ¿O está escogiendo el vituperio, el desprecio? ¿Qué está escogiendo? ¿Dónde están sus ojos espirituales? Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Que Dios les bendiga, que tengan un gran día. Y seguiremos mañana estudiando el capítulo 11 del libro de Hebreos en esta serie que titulamos Los héroes de la fe. Mañana continuamos estudiando la vida de Moisés. Que Dios les bendiga.